La evolución de los lenguajes de programación. Ok, hablamos sobre el primer lenguaje de programación nacido en 1801. Joseph Mary Hawkard fue el inventor del telar programable. Este inventor de origen francés es el responsable de la programación. No es el inventor en sí de la misma, ya que las cosas pues han cambiado mucho desde ese entonces, pero está claro que se creó el primer sistema de instrucciones para un computador. Y pues esto se debe a que sus tarjetas programables se introducían en un telar que leía el código, las instrucciones de dichas tarjetas y automatizaba procesos. Pues esto evidentemente se trataba de crear diferentes diseños en tejidos, pero esto permitió que cualquiera con el telar y las tarjetas perforadas crearan estos diseños sin ser expertos en la materia. Se estima que este fue de hecho el primer lenguaje de programación, ya que estas tarjetas perforadas se utilizaron en las primeras máquinas computacionales creadas por Charles Babbage y posteriormente por los primeros ordenadores. Posteriormente, el primer lenguaje de programación, que fue entre los años 1842 y 1843, desarrollado por la persona Ada Lovelace, se propuso a traducir las memorias del matemático italiano Luigi Menabrea, y mientras lo hacía creó un lenguaje de programación a mano para calcular la serie de números de Bernoulli con la máquina de Babbage. En 1936 entra en escena Alan Turing. Años más tarde, pues este lenguaje de programación, mediante este lenguaje de programación, pues Turing revolucionó la computación con pues dicha máquina. Se trata de una máquina que demostraba que con un algoritmo se podía resolver problemas matemáticos, y si había algún algoritmo, pues la máquina podía resolverlo sin ningún problema. En 1959, tras Fortran como el primer compilador, llega COBOL, que de hecho creo que es el más conocido, como la culminación de varios otros sistemas de programación. El objetivo era crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. No estaba mal pensado, ya que en los años 60 había distintos ordenadores que no eran compatibles entre sí, y de esta manera la empresa podía fichar talentos sin tener que enseñar cómo usar los compiladores y diferentes lenguajes que se usaban en sus empresas, si es que llegaban a ser distintos. En 1964 surge el nacimiento de BASIC, llamado también como Beginner's Out-of-Course Symbolic Instruction Code. Es una familia de lenguajes de programación de alto nivel que se desarrolló como una herramienta de enseñanza, pero gracias a su popularidad se comenzó a adoptar entre otros sistemas, a tal punto de que hoy en día pues sigue siendo muy importante, con programas como Gambas o Visual Basic que se siguen utilizando. Uno de los puntos más importantes de la historia de los lenguajes de programación, de hecho. En 1970 llega Pascal con Niklaus Wirth, que fue el profesor que creó este lenguaje de programación. Al igual que BASIC, una herramienta de enseñanza de programación, pero pronto trascendió como un lenguaje en sí para poder crear todo tipo de aplicaciones. De hecho, y pues aunque hoy se sigue usando, su presencia en aplicaciones es menor, pero sí se ve en escuelas de programación junto con el compilador de Pascal, Free Pascal. Llegamos a lo que es el año 1972, en el cual llega C, creado por Dennis Ritchie como un lenguaje de programación en el que solo unas pocas instrucciones pueden traducir cada elemento del lenguaje. C se usó como un intermediario entre lenguajes, ya que era un lenguaje de bajo nivel, pero con el tiempo este lenguaje de programadores para programadores se ha utilizado en todo tipo de software y ha sido la base de otros lenguajes de programación que se utilizan muchísimo hoy en día. En 1991 surge Python, Visual Basic y HTML. Estos lenguajes pues ahora sí que han definido las páginas web, y es aparte un lenguaje de marcado de hipertexto que es el código de internet. Pasamos a lo que es el año de 1995, donde se desarrolla JavaScript y PHP. En 1995 nacieron estos lenguajes de programación, otros tres de los lenguajes de hecho que han definido la manera en la que entendemos al mundo. Todo esto debido a que pues básicamente están presentes en el 50% de las páginas web y en muchísimas aplicaciones que usamos hoy en día, ya sean aplicaciones de computadora o incluso en nuestro propio teléfono. Y pues aunque se han intentado dejar de lado,
a favor de nuestros lenguajes, tanto como Java como JavaScript, pues siguen siendo bastante importantes.